Pero si eso es bueno, no querido, más bueno es si eso es no querido, si eso es querido, perdón. Si empujamos esa desvinculación de los organismos financieros internacionales, si ubicamos esa desconexión del sistema de poder mundial. Ayer el presidente Chávez decía disolver el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué no lo tomamos como una propuesta concreta desde el sur? Desarmemos la arquitectura financiera actual. La arquitectura financiera del poder mundial es producto de la hegemonía capitalista a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Vamos por mucho, vamos por todo, vamos por reorganizar el sistema mundial. Hay que desarmar la estructura del poder mundial. Esa es la primera propuesta que tiene que salir desde el sur. Claro, eso no sale por decreto, no sale por una resolución de una reunión de inteligentísimos representantes del movimiento popular y de la izquierda mundial. Tiene que ver con una construcción de fuerza política, economía política, se viene diciendo desde ayer con mucha fuerza. Es cuestión de fuerza política para confrontar, por eso es tan clave y tan importante la definición del rumbo. En América Latina hay expectativas, pero compañeras y compañeros, hay gobiernos que definen un rumbo por el capitalismo y por lo tanto imponen en la dinámica social fuerzas favorables a la construcción del modelo capitalista subordinado dependiente. Y hay otros que con distintos nombres están empujando para un camino alternativo. Socialismo le dicen en Cuba, socialismo del siglo XXI le dicen en Venezuela, le dicen de maneras distintas en Ecuador y en Bolivia, pero hay procesos de búsqueda diferenciados. Y por lo tanto en esas dinámicas se construye subjetividad para avanzar en ese rumbo. El tema no es el nombre que se le ponga, sino cómo se constituye subjetividad para avanzar en ese rumbo. Lamentablemente, en buena parte de los países gobernados por la izquierda o por la centroizquierda, como se dice ahora, o por gobiernos progresistas, hasta me animaría a dejarlo en ese plano, lo que se está constituyendo es subjetividad por el capitalismo. Y eso se explica con que las deudas hay que honrarlas. ¿Cómo que hay que honrar las deudas? ¿Quién es deudor y quién es acreedor en el sistema mundial? ¿Son acaso nuestros pueblos deudores del sistema mundial? ¿O el sistema mundial no se constituyó desde la acumulación originaria para acá, apropiando riquezas socialmente construidas por los habitantes de nuestros países? El genocidio indígena es parte de la acumulación originaria del capital. No quiero ponerlo en términos de que por ese genocidio nos deben, pero es evidente que nuestros pueblos son los acreedores, no los deudores. Por lo tanto, no puede haber medida que propongamos desde el sur de carácter técnico que no esté sustentado en una perspectiva política de transformación por la emancipación. Por eso se caen estos dos mitos. El mito de que el Estado no interviene, pero también el mito de que el Estado es progresista. El Estado solo puede empujar un proceso de transformación si se propone un rumbo por la emancipación social. El socialismo, con los calificativos y adjetivos que se quieran poner, y admito incluso que se quiera no ponerle el nombre de socialismo porque las dinámicas de acumulación política pueden exigir en determinado momento que las cosas se llamen de manera distinta, porque tiene que ver con los trabajos ideológicos, con los trabajos de consenso social, con los trabajos de articulación de fuerza de masas para hacer efectiva la confrontación contra el capitalismo. La tercera cuestión, y quizás como cosa muy concreta, y desde el punto de vista del escenario económico, que estamos entrando en una perspectiva de recesión creciente
y de inflación. Y compañeras y compañeros, la inflación es un mecanismo de transferencia de ingresos, es un mecanismo de transferencia de recursos de los que no tienen poder hacia los que pueden establecer precios en el mercado. Por lo tanto, la perspectiva del capitalismo actual en crisis y más allá de la crisis es la concentración. Estamos asistiendo a un proceso gigantesco de concentración y centralización de capital. Cierra un banco, los negocios de ese banco son canalizados en otra entidad financiera. No caen los negocios bancarios porque cierre esa entidad. La quiebra de cualquier empresa implica la cesión de mercado, la cesión de los negocios en los que se ocupa a otro capital más concentrado. Lógica elemental de concentración y centralización. No hay alegría por la crisis del capitalismo. La crisis del capitalismo supone, si no se construye sujeto revolucionario, la potenciación de nuevas escalas de concentración y centralización del capital. Eso es el desempleo y la profundización de un patrón productivo que es contrario a los intereses de lo que aquí se dice muchas veces: soberanía alimentaria, soberanía energética, cuidado del medio ambiente. ¿Qué cuidado del medio ambiente? ¿Qué cuidado de la soberanía alimentaria, energética, si tenemos un patrón petrolero que es depredador de la calidad de vida en el sistema mundial? La Argentina está creciendo mucho en los últimos 5 años y mucha América Latina mira con sorpresa y algunos con envidia. Gran parte de ese crecimiento está basado en la soja transgénica, 95% de la misma destinada al mercado mundial. ¿Qué tiene que ver eso con la soberanía alimentaria de la Argentina? ¿Qué tiene que ver con el cuidado de la tierra? ¿Qué tiene que ver con el cuidado y los intereses de las poblaciones rurales, siendo que Argentina no es un país rural? Es un país con tendencia creciente a la urbanización. Hay que cambiar el modelo productivo. Hace muchos años, Carlos Marx, insistiendo en la crítica a los clásicos, planteaba que el tema era la producción, que la producción es la que organiza la distribución, el consumo, la circulación. Gobierno Bolivariano.